Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. De donde nos oigan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos del deporte. Nos acompaña hoy Santiago y estoy yo, Andrés. No me sé el apellido de Santiago. ¿Santiago qué es? Cadavid. Santiago Cadavid, tiene nombre de central bestia. Y Luis Daza en las clavijas para hablar de derecho y fútbol. Hoy Rafa Alonso, nuestro otro habitué, está en un congreso de fútbol y derecho en la ciudad de Salamanca, por lo tanto no nos puede acompañar. Ojalá Rafa nos pueda mandar el video de él, si se lo pueden dar, para ponerlo en este podcast. Santiago, buenos días. Don Andrés, con los buenos días. Un gusto estar acá nuevamente compartiendo con usted y con todos los oyentes, televidentes, para hablar de esos temas que tanto nos apasionan y tantas canas nos sacan. Bueno, acá uno les acaba. Son corticas de todos modos. Pero tengo. Sí, no, yo también. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tal vez es la introducción al derecho deportivo y al derecho y fútbol, y es la aplicación de las normas jurídicas del fútbol. Porque hay muchas. Y podemos ver un jugador que juega en Colombia y que tiene un contrato de trabajo firmado en Colombia con un empleador colombiano y que el 90-95% de su labor se desarrollará en Colombia, pues evidentemente tiene que, el contrato se tiene que regir por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo rigen, seguridad social y todas estas cosas. Pero, y eso es puramente colombiano. Hay otras normas que son puramente fútbol. El juego se juega 11 contra 11 en una cancha de 90% 20. Y eso no se cambia. Ninguna de las dos se tocan. Es decir, el fuera de lugar es este. Así el VAR lo cambia todo, pero la estructura jurídica es esa. Una mano en el área, tal cosa, el arquero no se puede mover después del penal. Esas son también normas jurídicas aplicadas al fútbol. Tampoco se pueden cambiar. Pero entre esas dos hay unas zonas grises muy complicadas. Y siempre pongo el primer ejemplo que yo pongo en clase y que es muy diciente, es que FIFA dice los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales pueden durar hasta 5 años. Entonces uno le pregunta a los alumnos, bueno, y en Colombia, y afortunadamente ya como que está claro, por lo menos en Colombia, por lo menos con mis alumnos, que es a 3 años porque es la duración máxima que permite el Código Sustantivo del Trabajo. Pero algunos periodistas dicen, no, es que FIFA manda. O la reglamentación del fútbol manda. Y acá hay un tema que a mí no me gusta, que dicen es que esto es empresa privada. Claro, pero la empresa privada no se puede saltar el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces vamos a hablar de eso. Santiago, que es abogado de equipos profesionales y sobre todo un equipo profesional Envigado que tiene infinidad de jugadores en vitrina porque es uno de los 3 equipos que más jugadores transfiere en el mundo, pues tal vez está más metido en la internacionalización jurídica del fútbol en Colombia, pues porque tenemos que mirar todo eso. Santiago, buenos días. Ya no habíamos hablado. Santiago, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es la cantidad de normas que hay. Digamos que a nivel colombiano está Constitución, ley y leyes conexas y complementarias, y después vendría, creo yo, los reglamentos fútbol. Y había que ver si es FIFA o federación con algunas órdenes de FIFA. Eso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que eso depende de hasta qué punto se pueda sincronizar. Claramente hay unos principios muy claros que tiene FIFA, pero y siendo FIFA muy celosa con la aplicación de sus normas y que no se acuda a la justicia ordinaria y que no haya intervención estatal, FIFA sí, digamos, siempre ha cedido a lo que podemos llamar orden público, ¿no? Y dentro de ese concepto de orden público,
sin duda está el tema de lo laboral. Entonces, pues creo yo que siempre debemos tender por la sincronización, ver hasta qué punto esas normas de distintas fuentes pueden ser compatibles. Por ejemplo, en los contratos de trabajo se puede el periodo de prueba, pero aquí el estatuto del jugador te dice no, para los jugadores no es válido estipular periodo de prueba. Bueno, digamos que no creo que eso afecte mucho el tema, inclusive implica una protección mayor para el trabajador. Entonces, bueno, creo que eso puede coincidir. No se puede para los jugadores trabajo a término indefinido, contrato de trabajo a término indefinido, solo término fijo. Bueno, creo que eso son cosas que pueden combinar. Ahora, no es que, perdón, te interrumpo, no es que no se pueda, FIFA dice, si usted tiene un contrato, bueno, en la federación no se lo aceptan, pero FIFA dice, si usted tiene un contrato a término, aquí la federación. Si usted tiene un contrato a término indefinido, pues fírmelo, pero el jugador queda libre en cualquier momento. Pero sigue. No, claro. Ahora, para un entrenador sí se puede, para un jugador no. Ahora, cuando vamos a otros conceptos, tipo cláusulas de rescisión, bueno, ahí creo que ya el choque es mucho más frontal. O cuando hablamos de qué se considera como futbolista profesional, jugador profesional, ahí también entramos en que, bueno, es lo uno o lo otro y cuál prima. Pero creo que, o al menos desde la práctica o desde la forma de uno entenderlo, es tratar siempre de buscar la sincronización y la armonización, creyendo yo que Colombia tiene una deuda pendiente de adoptar, como muchos países, hablando de temas laborales, una legislación laboral especial para los deportistas profesionales, que evidentemente hay una relación laboral que tiene una dinámica muy diferente a la de un trabajador común. Creo que eso ayudaría mucho a armonizar, creo que es el concepto clave. A mí eso me parece cuento, pero esa es una, yo normalmente es que a mí no me gusta que, no por empresa privada, es que yo siempre digo, para que estos congresistas, estos bárbaros, con el fútbol que da tantos votos, quieran meter ideas, yo prefiero que no. Pero son ideas mías. Pero FIFA ha tenido un desarrollo jurídico, no sé si interesante, pero ha tenido unos temas que son interesantes de tocar. La primera vez que yo fui a FIFA en el 2002, 2001 tal vez, 2002, era diciembre del 2001 si no estoy mal, ni siquiera recibían a los abogados en la sede de FIFA. En su momento, Gianpaolo Monteneri, que era el director jurídico de FIFA, tenía unas oficinas muy lindas, unas casas bellísimas, a unas 4 cuadras de FIFA Strasse, donde está el cuartel general de FIFA, pero no nos dejaban ir. Es decir, como abogados no, fuimos después y nos regalaron los souvenirs que le dan a todos los incautos, pero no éramos bienvenidos. Creo que seguimos siendo no muy bienvenidos, pero ya por lo menos no, con Emilio García creo que no. Pero eso tenía que ver también con la imposibilidad que tenía cualquier persona de lo que ellos llaman la familia del fútbol de acudir a la justicia ordinaria. De hecho, yo llegué al derecho deportivo porque a Olimpia, FIFA la sancionó porque el presidente en su momento había demandado a el presidente anterior por una rendición de cuentas. No era ni penal ni nada, porque hubo problemas de plata. Entonces, en ese momento FIFA decía, acá nadie nos toca. Y jugadores como Navarro Montoya, como Oscar Héctor Quintabani, deambulaban por los juzgados o tratando de pedirle un favor al dirigente que metiera en comité ejecutivo su caso, porque era impensable acudir a la justicia ordinaria. Eso cambia con Bosman y acá con la C320 y con las tutelas, pero en un principio FIFA sí decía, lo que yo digo es ley. Eso no dura. Y eso, aunque así lo quieran hacer en muchos sitios, y acá hay algunos dirigentes todavía que dicen, no, a mí no me toquen y yo no quiero ley ni nada. Alguno dice, es que yo por qué voy a pagar, por qué voy a cotizar a fondo de pensiones de mis jugadores si ellos jamás se van a pensionar acá. Bueno, hombre, porque es la ley. Pero eso cambió y lo que dice Santiago es muy cierto. Ya llegó un momento en que FIFA dijo, bueno, orden público no lo puedo tocar. Y en eso es clarísimo. Y no hay ningún problema. Normalmente dicen casi todos los reglamentos y todo, el derecho que tiene un jugador o un técnico a acudir a la justicia ordinaria es el primordial, pero, como lo dijimos en el programa pasado, podría acudir a la justicia deportiva, que
podría funcionar mejor. Pero entonces viene ¿cómo vamos a aplicar la ley? ¿Cómo vamos a trabajar con qué normas? La primera, yo voy dando una y Santiago dando la otra. La primera, en Colombia, que es evidente y que no se puede eludir, pues es la Constitución. Derecho al trabajo, derecho a asociación, libre desarrollo de la personalidad, el derecho al deporte, como dice la C320, las diferentes dimensiones que tiene el deporte profesional. Entonces, a la Constitución no se le puede eludir y, por lo tanto, se puede acudir a la tutela. La tutela, pues, es una herramienta que en Colombia se ha utilizado bien regular y mal. Yo creo que en el fútbol muy bien. Creo que ya a la Corte Constitucional le toca evolucionar porque el cortar y pegar de la C320 me parece que ya está un poco anacrónico, pero solucionan los problemas. Pero después viene el problema de la ley, cuál ley y cómo hacemos para meter los reglamentos que en teoría deben ser aprobados por el Ministerio del Deporte, pero que no lo hacen, y cómo hacemos, que es a lo que vamos a hablar hoy, para que la Federación Colombiana, está bien, si no quieren cumplir lo de la ley colombiana, pues que me parece un poco absurdo, pero lo hacen, pero que no cumplan ni siquiera lo que dice FIFA, y entonces ahí viene la aplicación, Santiago. Claro, y teniendo en cuenta que hay una ley del deporte que pues, vertebra también el sistema y que establece unas disposiciones de carácter obligatorio, ¿no? En cuanto a la estructura de los clubes, algunas disposiciones frente a contratos, inclusive disposiciones especiales para el fútbol. Por ejemplo, es la ley del deporte, no es una norma federativa, la que establece que máximo se pueden prestar 2 jugadores a otro equipo. Eso es ley del deporte de 1995, 28 años. Entonces también hay una serie de disposiciones de ese rango legal que nos impactan directamente a nuestro día a día. Y partiendo también de que en Colombia, y creo que es una posición que no se ha modificado, aunque bueno, con esta última sentencia que revisó, o entre comillas revisó, o pretendió revisar, o de una advertencia sobre la configuración reglamentaria de la Federación Colombiana de Fútbol, pero aquí siempre se partía de la autonomía de los organismos deportivos. De hecho, el régimen disciplinario contemplado en la Ley 49 de 1993 originalmente contemplaba la creación de un tribunal disciplinario, de un Tribunal Nacional Disciplinario, y esa norma fue declarada inconstitucional y posteriormente inexequible porque se decía que ya interfería en esa autonomía y en esa esfera de manejo privado y digámoslo así, regulación que pueden tener las federaciones concretamente. Entonces sí ha partido de un principio, pero creo que ya últimamente hemos tenido algunos destellos que han motivado que pues todas estas cosas como que se empiecen a revisar nuevamente y su legalidad, porque pues, a veces, como lo comentábamos al principio, sí hay unas confrontaciones entre reglamento privado y ley y constitución. Sí, y nuevamente, y aplicando el bloque de constitucionalidad, todo lo que dice, lo que ha hecho la Corte Constitucional, más aparentemente algunos tratados internacionales y todo eso. Pero sí, lo primero, la ley del deporte, y a mí me gusta mucho el tema del préstamo de jugadores, porque en eso, como es que uno quisiera no decirlo, pero es cierto, Colombia ha sido adelantado en muchísimas cosas. El tema del préstamo, los jugadores, los equipos profesionales lo tienen clarísimo. Hay que hacer figuras ingeniosas para poder saltar la norma, pero en Colombia hace muchísimo tiempo solo se pueden prestar 2 jugadores profesionales. Eso viene a raíz de la América de Cali de los 80, que tenía 3 equipos satélites. Yo me acuerdo del Pereira, pero creo que hay más, en que prestaba 15 jugadores. Entonces, y lo hizo bien. La demanda de inconstitucionalidad de la C320, pues entró a atacar eso y al final no lo tocó. Cambió el tema, pero el tema de los préstamos, por ejemplo, otro de los grandes avances que nadie ha dicho en Colombia y que somos pioneros, es que acá hubo una secretaria general del fútbol colombiano durante muchísimo tiempo, y yo me atrevería a decir, puedo estar equivocado, que fue mujer, que fue Celina Sierra. Celina fue secretaria general del fútbol colombiano durante muchísimo tiempo.
y lo hizo bien. Entonces, en ese tipo de cosas, Colombia está adelante. Lo que pasa es que a veces borran con el codo lo que hacen bien con la mano. Pero sigamos hablando está bien. Entonces, la ley 181 indica ciertas cosas. Ley 181, volviendo, que fue modificada, y ahí sí fue modificada porque deroga algunas partes, por varias sentencias constitucionales, pero en la que nos corresponde al fútbol, por la C320, donde habla de los derechos deportivos, y eso se incorpora a la legislación. Los otros temas son temas que son evidentes de trabajo, pero viene uno que creo que la tenemos que tocar antes de la aplicación de los reglamentos, y son normas o usos que se dan en Colombia para mí, que son ilegales. Y quiero hablar de las cláusulas de rescisión. Y hay otro que quiero comentar acá que seguramente Santiago conoce, que no le había comentado antes, pero las cláusulas de rescisión son unas cláusulas donde las partes, y generalmente ese club, aunque se puede decir que hay una negociación libre, pero ese club fija una cifra de antemano para dar por terminado el contrato de trabajo. Se puede llamar como una cláusula penal, como una estimación anticipada de perjuicios o como simplemente la posibilidad de pagar para quedar como agente libre. Y mi teoría, que no es recogida por mucha gente, digo, bueno, las normas del Código Sustantivo del Trabajo son normas de orden público y no aceptan pacto en contrario. Hasta ahí vamos bien. Bajo ese lineamiento, ¿cuál es el derecho mínimo que tiene un trabajador cualquiera? Yo en la Universidad Javeriana, Luis seguramente en La Voz del Derecho y Santiago en su firma de abogados, para retirarnos. Es simplemente dejar de trabajar. No hay que pasar siquiera carta de renuncia. No hay que dar preaviso y mucho menos hay que pagar una suma de dinero. Habrá actuaciones de buen gusto, pero la realidad es que el derecho de un trabajador a terminar el contrato de trabajo de manera intempestiva es total. Y no tiene que pagar nada, porque la última reforma laboral que hubo, el legislador, por eso no me gusta, guardó silencio en qué pasa o cómo se fijan los perjuicios cuando es el trabajador el que termina el contrato de trabajo. Entonces, para resumir, un trabajador por terminar contrato de trabajo no debe pagar nada. Y eso es una norma de orden público que no admite pacto en contrario. Bajo esa perspectiva, ¿cómo voy a decir yo que es legal una cláusula que dice que para que yo, jugador de fútbol, trabajador, bajo el paraguas del Código Sustantivo del Trabajo, que me dice que no tengo que pagar nada, ¿cómo voy a ser yo jugador para pactar que para terminar mi contrato de trabajo, debo pagar $2 millones? Para mí es abiertamente ilegal. Y creería, y es que no he podido leer completo el fallo de Carrascal, pero es que se no tocaba cláusula de rescisión, y creería que un juez de tutela, pues que una cláusula de rescisión con un juez de tutela dura 20 segundos en el escritorio, y esto es abiertamente inconstitucional, ilegal e inconstitucional, y la saca. Santiago, ¿qué opinas? Sí, yo coincido en que pues tasar esas indemnizaciones de manera anticipada no son muy compatibles con nuestro régimen laboral, si se quiere. Ahora, ya es de ver los detalles y de ver el cómo, porque pues por ejemplo, si es un pacto que es anticipado, pero resulta pues proporcional, más o menos acorde a la situación del jugador, pues creo que eso podría tener alguna validez o podría llegar a ratificarse, porque una cosa es el derecho que tengo yo, pero otra cosa es que por tener ese derecho yo ya quede exonerado o exento de generarle un perjuicio a la persona a la que le estoy renunciando. Eso inclusive es desde la misma relación de trabajo ordinaria, pues está que, hombre, si usted considera que su trabajador por renunciar, por irse intempestivamente, le causó algún perjuicio, pues usted puede ir a la justicia y demostrarlos. Ahora, en el sistema del fútbol, que son normas que nosotros acogemos, sí me parece muy claro que hay un perjuicio al renunciar, un perjuicio para el club, porque pues es en ese contrato laboral que se soporta lo que se llaman esos derechos económicos, esa expectativa económica que tiene el club pues por el hecho de tener a un jugador registrado. Eso tiene un valor.
y pues la normativa FIFA e incorporada creo que en buena medida a las federaciones nacionales han establecido unos criterios bajo los cuales tasar esas indemnizaciones. Ahora, creo que también el hecho de no pactar esas cláusulas tiene un efecto positivo, digámoslo así, práctico, al menos para el club, porque obligas al jugador a que se siente a negociar, porque puede que el jugador no te la discuta, puede que el jugador simplemente diga pago y me voy, y ahí como club quedas con las manos atadas. Entonces, el hecho de no poner una indemnización anticipada, tasarla anticipadamente, lo que de cara a la negociación o cuando esa relación contractual no está muy estable, le da una herramienta al club para al menos hacer que las partes se sienten. Entonces, eso también sería, o digamos, yo, pues en la práctica personal, pues con los clubes, no pongo esas cláusulas, me parece pues que de entrada no son muy compatibles con la legalidad, pero sí me tomo el trabajo de establecer unos criterios con los cuales vamos a tasar las indemnizaciones y creo que eso ahí nos da cierta protección, claro, siendo nuestra práctica pues más con los clubes, ¿no? Claro, pero ¿no la pones o no la recomiendas? Porque yo nunca he logrado que la saquen. Yo digo... No, a ver, yo no la pongo como que si se va a terminar anticipadamente el jugador tendrá que pagar tanto dinero. No no lo pongo, pero sí establezco unos criterios y unas consideraciones a tener en cuenta para un evento de una terminación anticipada y sin justa causa. Eso al menos, pues a mí como club me dé más luces a la hora de yo acreditar el perjuicio, porque yo sí creo que el perjuicio hay que acreditarlo en nuestro sistema, ¿no? Claro, y de hecho, ahí la C320 habla de la ejecución de buena fe, y en el fútbol la ejecución de buena fe es no renunciar intempestivamente, eso está clarísimo. Y eso no se ha desarrollado mucho. Yo he tratado de hablar con varios abogados, de hacer algún estudio, porque ¿qué es la ejecución de buena fe? Pues no llegar borracho, no sé, no entrenar, lo de siempre, pero las cláusulas de rescisión para mí son ilegales, y volviendo al tema que estamos hablando, son ilegales, pero además son inconvenientes para los clubes porque le fijan un precio que no siempre es el que quisieran recibir, pero ya está pactado. Y entre otras cosas, la disposición de las cláusulas de rescisión de FIFA es igual a la del Real Decreto 1006, que pesar que no esté acá Rafa, y es muy oscura, salvo impacto en contrario. Esas 4 palabras permiten hacer cláusulas de rescisión en el artículo 17, pero me parece complicado. Pero vienen esas que son de uso común, y hay varias, y que no sé si son o no son legales, y toca esperar a que algún juez o una tutela las toque. Lo que pasa es que van a copiar los C320 y me aburre. Pero bueno, pero viene otro tema, y es, bien, ya pasamos Constitución y ley. Eso hay que respetarlas. Y viene la tercera, y son los reglamentos. FIFA inclusive antes del 2001, pero digamos que desde el 2001 empezó a hacer un reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, que es un documento, a mí me parece que bien hecho. Me parece que le meten artículos, entonces le vuelven el artículo 12 bis, 12 tier y 12 quater, pero es un documento que es nuestra hoja de guía. La carta de navegación. La carta de navegación, y hay que tener el último que sale en la página web de FIFA, y da unos lineamientos para el fútbol, pero para la parte contractual del fútbol, para cómo debe hacerse. Entonces, por eso lo que dijimos al principio, 5 años, pero salvo que la ley nacional permita algo distinto, entonces permite que en Estados Unidos hay contratos, creo que es que hay uno de 14 años, que no creo, pero bueno, pero sí se puede. Pero bien, el tema dice el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores que las siguientes disposiciones son obligatorias en el ámbito nacional. ¿Qué dice FIFA? Yo tengo este reglamento. Federaciones nacionales el reglamento que tenemos acá, lo tienen que adaptar a su legislación. Y tienen que hacer uno que FIFA aprueba, que yo estoy seguro que no ha aprobado el colombiano. Estoy seguro. Que FIFA aprueba y que será ejecutable en el ámbito nacional, sobre todo para transferencias locales, porque en eso no se puede meter FIFA. Pero dice, los siguientes disposiciones son obligatorias en el ámbito nacional y deben incorporarse sin modificación al reglamento de la asociación. Ahorita lo leemos, artículo 2 al 8, 10,
Artículo 11, 12 bis, 18, 18, 18 apartado séptimo, 18 bis, 18 ter, 18 cuater, 19 y 20 bis. Es decir, FIFA dice, ustedes sacan su reglamento. Y básicamente, y en eso a mí me gusta el colombiano, en temas de fútbol aficionado, que FIFA no toca, lo toca muy bien el reglamento colombiano. Pero empieza a decir, pero hay unos artículos que tienen que bajar textualmente. Y quiero tocar el artículo 2, numeral 2, Estatuto de los Jugadores. Estatuto de los Jugadores Aficionados y Profesionales. Y dice FIFA que debe ser copiado textualmente. Un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con su club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera aficionado. Y ojo que es I, no O. Entonces, esto tiene que copiar. El reglamento, creo que me lo sé de memoria, pero si Santiago lo tiene por ahí, lo puede leer. Dice, el reglamento colombiano dice, un jugador profesional es aquel que tiene un contrato de trabajo a término fijo y gana al menos un salario mínimo. Sí, dice que tiene un contrato de trabajo escrito con un club y percibe un monto igual o superior. ¿Escrito o a término fijo? Legal mensual vigente. ¿Escrito o a término fijo? Creo que a término fijo. Escrito. Bueno. Sí, escrito. Bien. Entonces, ahí viene una disparidad. Lo que me dice FIFA es, cópielo. Después hablamos de qué dice el artículo. Cópielo. Y lo que hace la federación es, no lo copio. Y vienen dos temas que a mí me empiezan a molestar y que me han molestado toda la vida, pero pues ya que. Uno es, ¿por qué no ni el ministerio que se supone que tiene inspección, vigilancia y control y que desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que apenas hoy lo dice la Corte Constitucional, tiene que revisar los reglamentos? No solo para ver si están de acuerdo con la ley, sino para ver si están de acuerdo pues con el deporte. No, pues, obviamente no va a salir así, pero no podría la Federación Colombiana de Fútbol decir, el fútbol en Colombia se juega con 12 jugadores, porque es que somos distintos y es empresa privada. No, y si lo hace, evidentemente FIFA se lo va a dañar, pero el Ministerio del Deporte también debería decir, ese reglamento no se lo puedo aprobar. Y después podíamos tocar el tema de los reglamentos como el boxeo, donde tiene que ser mucho más específico porque ahí va a haber daño en las personas. Pero sigamos con esto. FIFA... Y es aún más crítico, Andrés, porque se vulnera hasta en teoría, al menos, o la misma regulación colombiana, porque lo que la ley del deporte nos dice es que el deporte profesional es el que admite como competidores a personas naturales bajo remuneración de conformidad con las normas de la respectiva federación internacional. Exacto. Así que la misma ley colombiana te remite a FIFA. Claro. Pero no aplicamos lo de FIFA. O sea que tampoco estamos aplicando ley colombiana, según eso. No, y entonces uno le pregunta a FIFA y dice, ¿pero qué podemos hacer? Y simplemente es mandar una carta, pero hay temas políticos que algunos conocemos y que no son pertinentes en este momento, que se pueden hablar. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? Supongamos que hay un conflicto, supongamos que hay un jugador en un club aficionado que tiene un contrato de trabajo y se gana el mínimo. No está registrado y para FIFA no es condición de existencia el registro del contrato. Pero se lo lleva a un club profesional europeo y el contrato de trabajo dice, la cláusula de rescisión son $6 millones. Y yo digo, es que el jugador es aficionado. Y como jugador aficionado, pues no le tocan estos temas del artículo 17. Simplemente yo pago una formación y me voy, porque no es un jugador aficionado. Me van a decir, sí, bajo la reglamentación colombiana es profesional. Y yo digo, sí, pero bajo la reglamentación FIFA, que dice que un jugador tiene que ganar más que los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística, es aficionado. Entonces, ¿cuál es la norma que me debe regir a mí? Yo digo FIFA, por la ley y por el mismo reglamento, que se supone que los reglamentos de FIFA son obligatorios, al menos para las federaciones. Yo creo que aquí también depende mucho de que si hay una dimensión internacional o no, porque pues aquí en Colombia no hay problema. No es algo que suela tener muchas disputas, muchas controversias cuando se registra un jugador en calidad de profesional, porque es un criterio claro. No sé si de pronto la federación ahí, porque también hay que decir que ese criterio que maneja FIFA es un criterio muy subjetivo, es un criterio que
hay que analizar caso por caso y que es difícil parametrizar. Aquí en Colombia, supongo que dijeron, mire, yo me cercioro de que sea una relación laboral y de que ese jugador sea profesional si tiene un contrato con el mínimo. Ya eso me dice que tiene una mínima cobertura, que está contratado con los parámetros mínimos, garantías mínimas, entonces para mí es profesional así, porque si no, pues se abriría de pronto una puerta acá inclusive para, no sé, registrar contratos de prestación de servicios. Claro. Y creo que esa no es la idea. Sí, yo aplicaría también el criterio de FIFA. Creo que ese criterio también de FIFA no es el mejor para determinar cuando un jugador es profesional o no. Esto porque la prueba es muy difícil, la prueba es endemoniada. Es muy complicada. Ahora, y hay una cuestión que usted la tocó y me parece importante, es que, y en donde FIFA no le veo como las mismas uñas de otras interpretaciones, y es, una cosa es la calidad de profesional, pero hay muchos vacíos sobre cuándo debe procederse con el registro de ese contrato. Porque pues puede haber un jugador que en la práctica, que en su giro ordinario sea profesional, cumpla con todas las condiciones, pero no sea registrado como tal. Para el acto de inscripción no tenga esa calidad, y eso es lo que no va a permitir nacer elementos como indemnización por formación, que creo que ahí el hecho de ser profesional no impacta directamente en eso. Y eso se puede prestar para muchas situaciones. Jugadores que acá seguramente tienen contrato hace mucho tiempo, pero siguen siendo aficionados para el sistema, pasará también en otros países. Entonces ahí, ¿de cuándo tengo que registrar yo? Últimamente el ministerio ha intervenido un poco más eso en el ámbito local y te dice, por ejemplo, un contrato debe registrarse, no puede tardar más de 6 meses en ser registrado. Eso para evitar de pronto esas prácticas que te dejan un contrato firmado tiempo y lo registran al otro. En la gaveta. Cosas así. Pero eso pues pasa. FIFA habla muy claro que el registro del contrato no es una condición de existencia, ni de existencia del contrato, ni de ejecución del contrato. Ellos dicen el contrato de trabajo está escrito y si el jugador tiene una copia está. Pero viene más acá hay, pero muy pocos, por la costumbre argentina de tener 2 contratos, el federativo y el negro. Entonces hay un jugador que se gana, eso lo hacíamos mucho acá, pero ya no se hace afortunadamente, se gana $1.000.000 o al mínimo y por contrato de trabajo y saca otro contrato que es el contrato en negro que no lo registran y se gana $30.000. En eso FIFA es claro, dice, no es condición de existencia el registro, pero hay problemas. Pero bien, está todo eso. Entonces, la pregunta es, y yo creo que es clara, si yo tengo un conflicto con una norma entre Federación Nacional y FIFA, y sobre todo es una de estas normas que FIFA dice que hay que copiar, pues en ese sentido creo que no hay la más mínima duda que hay que seguir el reglamento FIFA. Y ahí estamos, y ahí hay una cantidad de zonas oscuras donde la federación, no sé si por negligencia o por voluntad propia, no ha querido tocar. Y hay reglamentos nuevos que yo no tengo acceso a algunos canales privados de la federación y Santiago sí, que por lo menos no están publicados, el nuevo reglamento de agentes. Y hay alguna cantidad de modificaciones que FIFA permanentemente ha modificado y que la federación guarda, no sé si respetuoso, pero guarda silencio. Entonces, ¿qué hacer con esta cantidad de normas nuevas que hay, que cada vez están regulando más el fútbol, que cada vez le dicen más a las federaciones nacionales que incluyan reglamentos, que además les da modelos de reglamentos para que sea básicamente copiarlo y meter 2 o 3 cositas de legislación? Y no lo hacen. A mí eso me preocupa porque si fuera el interés de los clubes, pues bueno, la federación cede a sus clubes, creo yo. Pero es que muchas veces los más perjudicados son los clubes. Entonces, ¿qué hacer ahí? Sí, total. Cuando hay varias cosas, por ejemplo, mire, se supone, porque todavía está la norma tal cual,
me habla de que los contratos deben constar por escrito en el formato único adoptado por Colfútbol, por la federación. Aquí no tenemos un formato único. Nunca. Y la norma todavía inclusive te amenaza con sanciones disciplinarias si no tienes tus contratos suscritos en ese formato único que no existe. Varias omisiones, por ejemplo, el tema de los entrenadores. Creo que es sano reglamentar el tema de los entrenadores y no pretender una aplicación subsidiaria de lo que está en FIFA. Hace poco, bueno, las últimas modificaciones aquí fueron en los temas relativos al fútbol femenino. Ahí no creo que pues, fuera necesario ir tras allá porque nuestro régimen laboral es mucho más proteccionista. Exacto. Y brinda muchas más garantías que lo mismo. Ahí no hay problema. Y para lo corto de los contratos. El otro año para el tema de hasta el 2025, para el tema de los préstamos, para acomodar nuestro sistema de préstamos a los nuevos principios de FIFA. Vamos a ver, aquí ya por ley, como lo comentábamos, pues eso está, creo que, solucionado, al menos para nuestro ámbito local. Pero de una vuelta, solo que jugar, solo de una vuelta, porque un club no le puede prestar 2 jugadores a otro club, pero lo que quiere FIFA al final es que los clubes tampoco reciban tantos jugadores. Entonces, claro, y que no los distribuyan tanto, claro, ¿cierto? Claro. Correcto. Una cosa es a un mismo club, pero que en general tampoco tengan varios jugadores, porque es que yo me acuerdo que en un momento Nacional llegó a tener hasta 20 jugadores prestados a lo largo de Colombia y de muchos otros países, y eso pues claramente creo que no es sano y puede afectar ese valor que tanto protege FIFA de esa famosa integridad de la competición, que creo que por ahí pues también va. Chelsea hoy en día en Europa creo que tiene 60 jugadores prestados. Yo siempre digo que esos equipos tienen lo que a mí me pasa al frente de un buffet. Es que yo pido mucho y no me lo como. Ellos tienen tal cantidad de plata que traen jugadores y traen jugadores que nunca juegan. Pues un caso que nosotros conocimos acá que fue el de Edwin Congo, que por 2 videos muy buenos lo adquirieron y después no pasó. Pero en Chelsea hay muchísimos y hay muchos jugadores colombianos que uno no sabe que arrancaron ahí. Pero sí, el tema del préstamo está, pero hay una cantidad de reglamentos para que, qué pena que te corte, Santiago, y que me regañan mucho, pero sigue con ese tema. No, está bien. Y ahora, en cuanto a las contradicciones, yo sí creo que hay cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, código disciplinario. Te dice, el recurso no se considera en el efecto suspensivo, pero la ley del deporte, que se supone está por encima, y el código disciplinario debe adoptar muchos de sus principios, te dice que los recursos se deben conceder en el efecto suspensivo. Entre otras cuestiones de incompatibilidad, no solo con el régimen FIFA, sino con la misma ley colombiana. Y creo que, hombre, todos estos espacios, yo sé que lo que comentamos acá, Andrés, tiene impacto, se escucha, se distribuye en el gremio y como siempre es una invitación para que venga, revisemos y respetuosamente la federación. Creo que ese es el ejercicio y parte del deber como administradores es estar mirando cómo volvemos esto más compatible y cómo nos organizamos, porque es que cuando ya cosas tan evidentes siguen quedando en el olvido, como usted lo comentaba, ya llega un momento en el que uno dice, bueno, ¿por qué? Que ahora más allá que esto no se revise. Eso es raro. Pero bueno, entonces volvamos otra vez para ya ir terminando. Constitución, ley, reglamento FIFA en cuanto son normas obligatorias de transcribir. Después viene reglamento colombiano, mientras las normas sean compatibles con Constitución y con ley. Y si al final, de manera residual, lo que dice el reglamento FIFA. Pero hay otro tema. Y hay otro tema que impacta mucho en el fútbol internacional. Y son las decisiones del Tribunal Arbitral del Deporte. Hay 2 o 3 decisiones que no están en un reglamento, pero que son prácticamente obligatorias. Y que hacen entonces que no solo tengamos que mirar todo estas normas, sino que tengamos que saber qué dice el TAS sobre, por ejemplo, las cláusulas de rescisión, si el pago de una cláusula de rescisión se entiende como el pago por una transferencia o como una indemnización al club, y si de eso va a haber porcentajes adicionales. Entonces,
viene el tercer no, como el quinto ítem, y es temas que el Tribunal Arbitral del Deporte, que no fija jurisprudencia, porque es un tribunal arbitral, pero que todos sabemos que se aplican. Hay 2 o 3 sentencias muy famosas, Rodríguez y Bueno, donde dice los reglamentos nacionales no pueden tener normas que estén en contra del espíritu del derecho suizo, que eso ya es un tema exótico, pero hay muchísimos temas de Tribunal Arbitral del Deporte que a veces incluyen, que a veces llegan, como el dar cuando un club está en mora, pasar una comunicación indicando que hace 2 meses no se le pagan los salarios a un jugador o a un técnico para después terminar con justa causa, porque antes la justa causa era prácticamente directa, pero el Tribunal Arbitral del Deporte, y se me olvidaba, las decisiones de la Cámara de Resolución de Disputas. Entonces también tenemos que mirar eso. Y si al final uno se da cuenta, cuando mis colegas dicen que es que mi código son 50 páginas, pues son más de 50 páginas, porque hay que mirar una cantidad de normatividad dispersa que tiene que ser aplicable y que en el momento en que uno se ve enfrentado a un tribunal arbitral del deporte, empiezan a aparecer jurisprudencias o peor aún, y esa es la última que quería tocar, ley suiza. Porque ese es el último problema. Si yo llego al tribunal arbitral del deporte, por cualquier caso, y nosotros tuvimos uno hace muy poco, ojalá lo podamos comentar, y van a analizar el contrato que objeto de la disputa, no se toca legislación colombiana, se toca legislación suiza. Y ahí sí es endemoniado. Pero tenemos que saber algo de legislación, el código de obligaciones, que además no hay un código, no sé, ojalá me corrijan, creo que no hay un código del trabajo, sino se utiliza el código de obligaciones. Entonces, ahí hay un... Las obligaciones, sí. Sí, y ahí hay un tema. Y es dificilísimo conseguirlo. Toca tenerlo ahí dentro del brochure para la práctica. Claro. Entonces, fíjense cómo aplicar la ley en Colombia. Todavía no me ha hablado en España. En España, Rafa debe tener más cosas. Pero cómo en Colombia ajustar un contrato de trabajo de futbolista profesional, que hay que ajustarlo. Porque es que yo siempre digo, y con el cariño que me merecen los mensajeros, las secretarias e inclusive los presidentes de las grandes multinacionales, si se retiran, no implica un costo muy alto para el empleador. Es decir, si se va el mejor presidente del mejor banco, al banco de al frente, pues puede haber un perjuicio, pero no hay un perjuicio tan alto como si se va un jugador que se puede transferir por mucho dinero. Es decir, cualquier transferencia chica en Colombia son $2 millones. Yo creo que ni el banco más importante, perdiendo a su presidente más importante, va a tener una pérdida de $2 millones. Entonces, si no aplica, no es capricho, no es un tema académico de no, es que acá nosotros, como somos unos tipos muy importantes y muy raros, queremos tocar la legislación suiza. No, es que si no se hace bien, se pierde dinero. O el jugador se va y se pierde dinero. Entonces, eso es importante. A mí también me gustaría que FIFA mirara, que la federación mirara, FIFA miraba para abajo a la federación miraba para arriba a sus reglamentos de FIFA y el ministerio ayudara. Sí, estamos en mora, creo yo, porque hay cosas que se revisan, o sea, creo que el ojo se pone en las cosas que no se tendría que poner. Hay muchos temas que se han soslayado, reglamentarios, y en eso sí, pues por ejemplo a los clubes nos apretan mucho porque en esas auditorías, muchas de ellas sorpresa, que porque, bueno, usted no tiene el código disciplinario aprobado. Yo, listo, bueno, ¿qué tan esencial es un código de esa índole en un club? Yo lo he sentido en la federación, una liga. Entonces, sí te hacen esos reparos, pero creo que hay otros temas mucho más grandes, mucho más gruesos a nivel federación. Y en cuanto al manejo de las ligas, Andrés, si usted se va de ahí para abajo, en las ligas hay un panorama bastante preocupante. Desolador. Infraestructura, manejo, y eso sigue ahí. Eso... No, sobre todo que con la reglamentación actual, se supone que las ligas deben tener una comisión del estatuto del jugador. Sí, las tienen. Sí, bueno, yo es que no trabajo mucho con ligas, pero bueno. Pues al menos las están en papel. A ver, entre comillas, las tienen. Ya el tema es en cuanto a funcionamiento.
A mí me preocupa más el funcionamiento, porque me ha tocado estar en trabajos con ligas que se supone son de las que cumplen. ¿De las buenas? Sí, pero a la hora de ver cómo plasman su labor, ahí donde las alarmas saltan, o deberían saltar. Acá hay una liga que tú conoces que considera extranjero a cualquier jugador que no haya nacido en el departamento que rige la liga y no lo dejan jugar. Es decir, en la liga de Caquetá no podrían jugar jugadores nacidos en Bogotá, que eso es abiertamente ilegal e inconstitucional, pero hay una liga, y la conozco, y tuve un problema con un jugador que al final acabó siendo capitán del equipo de la liga, pero que le costó. Acabó siendo capitán porque era muy bueno. Lo pudieron nacionalizar. Lo pudieron nacionalizar. Pues básicamente porque era buenísimo. Así se llama en el argot de las ligas, bueno, la nacionalización de jugadores. No había oído ese término. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que quedó como un poco, o sea, me parece que quedó estructurado, pero no sé, ojalá alguien nos escriba y nos diga si entendió o no, yo esto se la paso a mis alumnos y eso. Pero no, pues, yo creo, Andrés, que ahí lo básico sería, o digamos como por resumir, es, venga, aquí tenemos un montón de normas desde la Constitución, la ley del deporte, que no es solo una ley, son un montón de leyes dispersas, muchas de ellas contradictorias. Ojalá ese nuevo proyecto de ley del deporte se apruebe y unifique, entiendo, va a solucionar muchos vacíos y muchas contradicciones que tenemos. Luego, reglamentos federativos y luego las decisiones que, pues, federativos nacionales e internacionales en el fútbol, hablando de FIFA, federación, y luego las decisiones de los organismos que están en el seno de esas federaciones, y luego lo que ha dicho el TAS también, la forma como el TAS interpreta. Toda esa cadena de sucesión normativa, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un contrato, a la hora de resolver un litigio cuando estamos en el sector del deporte, y particularmente el fútbol, que creo que es el deporte que más complejidad tiene en cuanto al desarrollo normativo. Es simplemente como que la gente entienda que no hay que casarse solo con una, evidentemente hay normas que hay que aplicar sí o sí, pero que esto es de agrupar, y ahí es donde está la labor de nosotros los abogados de saber sincronizar y armonizar todo ese montón de cosas que las mencionamos aquí y que, como ustedes ven, pues unas van por un lado, otras van por otro. Y que nos toca utilizar. Y no hemos hablado, y hablaremos después, del tema colectivo. Uy. Listo. No me toque ese vals, mi doc. Santiago, un abrazo. Luis, un abrazo. Nos vemos. Ojalá Rafa nos mande el video de su conferencia. Y si no, nos vemos después con otro tema jurídico acá en Deporte al Derecho. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo.